Bueno, y algunos con sueño hasta mañana, sobre todo aquellos que nos quedamos hasta muy tarde viendo el debate presidencial organizado por los canales de Anatel, donde seguridad, economía, gobernabilidad fueron algunos de los temas que se trataron en esta contienda. Janet Jara se desmarcó del gobierno en al menos 3 ocasiones y en la derecha, Evelyn Matei arremetió en varios momentos contra José Antonio Kast, entre otros por el cristal antibalas que utilizó en este acto la semana pasada en Viña, mientras Johannes Kaiser se mostró cercano al abanderado de Chile Vamos, a quien incluso le regaló una rosa porque hoy día está de cumpleaños. Es justo pasada la medianoche, se acercó en el momento de los minutos finales a regalarle una rosa por su cumpleaños. Diana Copa fue testigo de todo esto. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Hola. Muy buen día, Paula, Mauricio. Sí, seguridad, economía, temas sociales y derechos humanos fueron algunos de los ejes que marcaron el último debate presidencial antes de la primera vuelta de este domingo 16 de noviembre. Cada candidato llegó con una estrategia clara que para buscar asegurar los apoyos de cara a la elección. Janet Jara buscó mantener al margen las polémicas, aunque aprovechó la instancia para enfrentar a José Antonio Kast por el posible vínculo que tendrían las AFP con Bernardo Fontaine. Además, emplazó a la derecha en materias como seguridad, levantamiento del secreto bancario y derechos humanos. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de veces que la bandera del oficialismo y la democracia cristiana se desmarcó del gobierno. Fueron 3. Una de ellas por la toma en San Antonio, donde emplazó al Ejecutivo a cumplir con su responsabilidad antes del 11 de marzo. Otra por el manejo de la denuncia contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, y la más reciente cuando afirmó que no es su estilo, en referencia al saludo del presidente Gabriel Boric a Javier Milei durante el cambio de mando en Bolivia. Para mí lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. La verdad, más que teorizar, lo que le puedo decir es lo que yo viví en mi propia experiencia con otro ex subsecretario, en el cual lo saqué inmediatamente del cargo, y lo que se dedicó todo el mundo a señalar fue que había actuado muy repentinamente. Así que a lo mejor lo que primó fue eso, ¿no? Tener cierta mesura. Pero a mí me parece que fue un error. ¿Usted si se hubiera encontrado con Javier Milei en un foro, lo habría saludado de pie, como no lo hizo el presidente Boric? Yo lo habría saludado de pie, evidentemente. No es su estilo. No es mi estilo. Gracias, una vez más. Ya, claro, y ella misma dice una vez más, porque ya se ha instalado como una frase, como parte de su estrategia de campaña, diferenciarse de conductas particulares del presidente Gabriel Boric, no del gobierno necesariamente, al decir esto no es mi estilo. Lo hizo también cuando cuestionó la arremetida del presidente Gabriel Boric contra José Antonio Kast en plena cadena de anuncio de los contenidos del presupuesto 2026. Ahora lo decíamos ayer, Diana, de alguna manera la carrera presidencial se ha vuelto, aunque Janet Jara dice esto se pelea hasta el último, más predecible en el oficialismo y de mayor incertidumbre que se ha instalado en la derecha. Hemos hablado nosotros varias veces de una virtual primaria por quien pasa a la segunda vuelta. ¿Cuál fue el desempeño y cómo se notó ayer eso en el debate? Hubo algunos intentos más de diferenciarse en relación a otros, ¿no? Claro, sí, sin duda lo que tú decías, Paula, los candidatos de oposición buscaban originalmente marcar diferencias, considerando que con una alta probabilidad al balotaje pasará Janet Jara junto a uno de los 3 postulantes más fuertes de la derecha, y por eso algunos hablan de las primarias de oposición. Sin embargo, la discusión entre ellos no fue particularmente notoria. Un gesto que marcó el cierre del debate, como ya lo contaban al inicio, ocurrió pasada la medianoche, cuando Johannes Kaiser utilizó parte de su minuto final para entregarle una rosa a Evelyn Matei por su cumpleaños en plena transmisión, y la candidata de Chile Vamos calificó ese gesto como simpático y cariñoso. Aunque no se evidenciaron grandes diferencias entre los candidatos de la derecha, sí hubo contrastes entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, el abanderado republicano, que pasó más bien desapercibido, solo remarcó sus diferencias con el gobierno, con Janet Jara, con la candidata del oficialismo. Matei, en tanto, lo emplazó por el uso de un vidrio de protección en sus actos de campaña, que ha sido sumamente cuestionado, y el abanderado republicano, que ya lo decíamos, no se enganchó mucho con las polémicas, pero sí respondió a este tema del vidrio y dijo que las medidas de seguridad no se comentan, sino que se ejercen.
No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. En vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos. Las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen. ¿Tiene alguna amenaza concreta, real? Las medidas de seguridad no se comentan y yo lo único que le puedo decir ¿Se lo recomendó Carabineros? Miedo no tengo y los que tienen que tener miedo son los delincuentes. Ya, trataron nuestros colegas ahí en el debate, 5 periodistas en diferentes momentos de sacar a José Antonio Kast de los temas en los que ha insistido él durante toda la campaña, seguridad, migración, en fin, y prácticamente Diana no se movió de eso. Incluso directamente hubo preguntas, tal como lo escuchábamos acá en materia de seguridad, que simplemente dijo, este tema no lo comento. Pero hubo otros temas que también marcaron el debate con otros candidatos ahí cruzados. Sí, José Antonio Kast, como tú lo decías, Mauricio, se mantuvo más bien en lo que ha dicho durante toda la campaña. De hecho, en un momento le insistieron, por ejemplo, por el tema de Punta Peuco, de los indultos, y tampoco quiso responder por eso. Entonces ahí se ve claramente la estrategia de no caer en errores no forzados para evitar arriesgar, ¿no?, lo que puede salir caro de cara a la primera vuelta presidencial. Y ahora en otros temas se abordaron las posturas sobre Venezuela y Estados Unidos, en particular respecto a una eventual intervención armada. Solo Kast y Kaiser se mostraron a favor, y un punto a destacar fue que Marco Enrique Sominami reconoció por primera vez que Nicolás Maduro es un dictador, sumándose así a todos los candidatos presidenciales que coinciden en que en Venezuela no hay democracia, con excepción de Eduardo Artés. El debate también se profundizó en materia de derechos humanos. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propuso plebiscitar el cierre del capítulo de 1973 a 1990 y planteó que en las cárceles como Punta Peuco no existan reos mayores de 85 años. Un cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos fue lo que apeló en ese sentido. A esto respondió el candidato independiente Marco Enrique Sominami, quien señaló que podría estar de acuerdo solo si los presos colaboran con la verdad sobre los detenidos desaparecidos. El penal de Punta Peuco y Colina 1 fueron visitados por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fueron visitados por el fiscal de la Corte Suprema. Las recomendaciones de ambos fueron más bien en línea de lo que yo planteo que en línea de lo que plantea el presidente Boric. En esa cárcel no hay un club de abuelitos encantadores tomando té. Y yo estoy disponible sobre 70 años para que vuelvan a su casa si colaboran con la verdad. Esa es la razón por la cual no se encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y qué bueno que en este debate se caigan las máscaras. Bueno, y por su parte, Harold May Nichols propuso poner fin a las casas de apuestas. Franco Parisi insistió en su idea de un estado de excepción comunal para los alcaldes que lo soliciten, y Eduardo Artés planteó un sueldo mínimo de 800.000 pesos. Esos fueron algunos también de las propuestas y momentos que marcaron la jornada en un debate que se extendió por un poco más de 3 horas. Lo que resta ahora durante esta semana, Paula, Mauricio, son los cierres de campaña. En lo particular, durante hoy, Janet Jara va a estar en Plaza Maipú, mientras José Antonio Kast va a estar en el Movistar Arena, ambos con despliegues sumamente masivos, y ahí vamos a estar atentos porque pretenden convocar más de 10.000 personas. Sí, tal cual, va a haber que estar bien atentos a eso. Lo de José Antonio Kast es ahora en un recinto cerrado, por lo tanto uno presume, a propósito de esos mismos argumentos, que no se va a desplegar o que no va a hablar con este vidrio blindado ahí en el Movistar Arena. Lo de Matei el jueves en un estadio, en el Estadio Santa Laura, nada más y nada menos. Ahora hay toda una discusión en relación a la convocatoria de los cierres de campaña, sobre todo después de lo que pasó en el plebiscito constitucional, en el primer plebiscito constitucional. No sé si ustedes se acuerdan, pero la opción del rechazo tuvo un cierre de campaña muy discreto en un sector de la zona oriente de Santiago, versus el apruebo, que tuvo un cierre de campaña apoteósico, masivo, en plena Alameda, y después ya se vio cómo fueron los resultados, completamente a la inversa, digamos, con un rechazo siendo derrotado de forma muy, muy categórica y muy dolorosa, con todo lo que eso implicó. Pero sin duda los cierres de campaña son una demostración de fuerza, son una demostración de convocatoria, y además la última etapa, el último momento en que los candidatos antes de la veda electoral le pueden hablar a sus electores. No, y en este caso en particular, sobre todo para aquellos que tienen alguna expectativa de avanzar hacia la segunda ronda, va a ser el momento en que se capturan imágenes, justamente pensando en la franja presidencial que eventualmente viene en nada. O sea, las elecciones son el domingo y en un plazo muy corto comienza ya la campaña de segunda vuelta.
Sí, la campaña de segunda vuelta parte prácticamente después de la primera, ahora que termine la elección. De hecho, particularmente inicia el 30 de noviembre. Van a tener una semana ahí, no sé si de descanso, porque los candidatos no van a descansar claramente en esa semana, pero ya el 30 de noviembre inicia oficialmente la campaña de la segunda vuelta presidencial. Esta semana del 17 al 23 ya hay actividades programadas, incluso un posible debate porque eso es lo otro, van a partir ahora los debates de la segunda vuelta, va a haber de Anatel, va a haber de Archi, pero también de otros medios de comunicación y otras organizaciones, empresas también, ¿no? Del mundo privado, así que ahí vamos a estar del todo atentos, porque ahora es que queda rato de campaña. En definitiva va a terminar la primera vuelta presidencial, pero la segunda es mucho más intensa porque el tiempo es mucho más corto, o sea, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, cuando termina la propaganda electoral, así que son prácticamente un poco menos de 2 semanas lo que dura la campaña de la segunda vuelta presidencial. Tal cual. Ya pues, Diana Copa, muchísimas gracias, buenos días.